Abran su Biblia, por favor, a Efesios capítulo 6. Y mientras ustedes abren su Biblia en Efesios capítulo 6, yo oro una vez más. Padre Celestial, gracias. Gracias por todas las bendiciones, Señor, de las que nos haces partícipes. Gracias, Señor, porque tu bondad, tu misericordia, tu gracia, Señor, permanecen para siempre. Y deseamos, Señor, que en esta mañana tu misericordia, tu gracia, Señor, sea derramada sobre nosotros. Y Señor, que podamos recibir de tu palabra aquello que tienes para que aprendamos y pongamos a práctica en nuestras vidas, Señor. Bendecimos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, pues estamos en Efesios capítulo 6. Vamos a hacer todo lo posible por terminarlo hoy. Creo que no va a haber ningún problema. Pero para poder seguir en donde nos quedamos, tenemos que volver un par de versículos hacia atrás para poder agarrar el hilo de lo que estamos hablando. Porque acuérdense, lo más importante al estudiar la Biblia, al exponer la palabra de Dios, es que lo hagamos en contexto. Lo tenemos que hacer en contexto, porque un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, ¿verdad? Entonces tenemos que verlo en contexto para saber de lo que el escritor está hablándonos en la porción de escritura que estamos leyendo. A menudo tenemos que leer todo un capítulo antes, el capítulo y el capítulo después. A menudo algunos versículos nos dicen de lo que está hablando el escritor. Aquí en Efesios capítulo 6, Pablo está hablando acerca de la armadura de Dios. Y comienza con este tema, básicamente en el versículo 13, en donde dice, por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Y ese es el propósito, ¿sí?, de tomar la armadura de Dios, de que podamos resistir hasta el fin, porque vamos a tener que estar constantemente resistiendo los ataques del diablo, constantemente resistiendo los ataques de este mundo, constantemente resistiendo los ataques del pecado, de nuestro propio corazón, de nuestra propia carne, y permanecer firmes. Y la forma en la que podemos permanecer firmes, de acuerdo a lo que nos dice Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, es echando mano ¿de qué? De toda la armadura de Dios, ¿verdad? En el versículo 14, ¿qué nos dice en el versículo 14? Por tanto, manténganse firmes. Y ahora va a empezar a describir lo que es la armadura de Dios. Vimos la semana pasada, firmes y fajados con el cinturón de la verdad. Y como dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Y todos como cristianos sabemos que ¿qué o quién es la verdad? Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces tenemos que permanecer firmes en Él, fajados con Él, Él puesto sobre nosotros. Y luego nos dice, revestidos con la coraza de justicia. ¿Cuántos justos hay en el mundo? Ni uno, nos dice la palabra de Dios. No hay justo ni aún uno que haya sido parte de este mundo. El único que es justo es ¿quién? Jesucristo de nuevo. Entonces tenemos que buscar la justicia que viene de parte de Él y no nuestra justicia propia, porque no tenemos justicia en nosotros de qué hablar. Lo que nos hace justos, lo que nos justifica, lo que nos hace tener algún semblante de justicia es la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Sin la presencia de Jesucristo en nuestras vidas, tarde o temprano nos volvemos en seres injustos, porque no tenemos la capacidad para juzgar perfectamente como lo hace Dios. Amén. Hoy sigue describiendo Pablo a través de los siguientes versículos en qué más consiste esta armadura de Dios, en la cual debemos permanecer firmes para poder resistir los ataques del diablo y poder llegar hasta el fin. Porque el fin va a llegar. Va a llegar el momento en el que todo se va a acabar, va a llegar el momento en el que Cristo va a venir por su iglesia y tenemos que estar nosotros completamente convencidos de que en donde nos encontramos es precisamente en la resistencia a nuestros enemigos. Tenemos que resistirlos. No podemos entregarnos a lo que nuestros enemigos quieren que hagamos y pensar que de alguna manera esto no nos va a afectar. Nos va a afectar nuestras vidas, va a afectar nuestro caminar con el Señor, va a afectar nuestro testimonio delante del mundo. Entonces tenemos que resistirlo y no dejarnos llevar por ello. Muchos se han dejado llevar por lo que su carne les pide, lo que el pecado les pide, lo que Satanás les pide, y han terminado con vidas completamente destrozadas. Si bien no condenados, con vidas completamente destrozadas. ¿Y quién quiere que su vida sea destrozada mientras está aquí en la tierra?
¿Quién quiere que su vida termine de una manera trágica? ¿Quién quiere que su vida sea un mal ejemplo para familia, esposo, esposa, hijos, parientes, etcétera? Ninguno de nosotros queremos esto. Entonces tenemos que resistir hasta el fin. Y ahora, estamos ceñidos con el cinturón de la verdad, nos hemos puesto la coraza de justicia que vimos la semana pasada, es Jesucristo, y ahora nos llama a que, noten, versículo 15, que tenemos que estar con los pies calzados, con la disposición de predicar el evangelio de paz. Tenemos que estar con los pies calzados. ¿Qué quiere decir calzados? Que tenemos que estar con los zapatos puestos. Listos para caminar, listos para ir a donde seamos enviados, listos para llevar el mensaje del glorioso evangelio de Jesucristo, ese evangelio que viene y trae paz, viene y imparte paz a los hombres de parte de Dios por medio de Jesucristo. Noten, prediquen el evangelio, es lo que está diciendo aquí, que tengamos la disposición de predicar el evangelio. Tenemos que salir de este lugar dispuestos inmediatamente cuando encontramos a alguien con el que tengamos la oportunidad de platicar, a predicarle el evangelio. Tenemos que ir a nuestro trabajo cada día o noche, según sea el caso, en el trabajo en el que estamos, dispuestos a predicar el evangelio. Tenemos que ir a la escuela, siempre dispuestos a predicar el evangelio. Cuando andamos de compras, tenemos que estar dispuestos a que cada vez que se nos presenta la oportunidad, abramos la boca para predicar el evangelio. En otras palabras, prediquen y prediquen el evangelio. ¿Queda claro eso? Creo que está muy claro eso, ¿verdad? Debemos predicar el evangelio. Ahora, yo sé, es algo que a muchos nos da temor. Y noten que dije nos da temor, porque da temor abordar a una persona que no conocemos en la gasolinera, por ejemplo, que esté echando gasolina del otro lado de nosotros, y predicarle el evangelio. Y si me avienta con algo, y si me baña de gasolina y me prende un cerillo, y si, ¿saben qué? O estar en la caja registradora en la Walmart, o en el Ralph's, o en el Kentucky Fried Chicken, esperando que nos den el pollo, y abordar a alguien y predicarles el evangelio, nos da miedo. Y no abrimos la boca, y no predicamos. ¿Se acuerdan? El evangelio es muy sencillo. Predicar el evangelio no quiere decir entrar en argumentos teológicos o tratar de comprobar cómo mi fe es la fe verdadera, mi religión es la religión que en realidad predica el verdadero Cristo y es la que en realidad predica la Biblia como se debe predicar. Eso no es el evangelio. El evangelio es que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que en Jesucristo podemos tener la habilidad, Dios abre las puertas para que cualquier pecador que se arrepiente de su pecado y deja su pecado sea aceptado en gloria con Él. Ese es el evangelio, que Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el principal, que fue sepultado como cualquier hombre que ha muerto, ¿sí? Y que al tercer día resucitó. Lean 1 Corintios 15. ¿Sí? Y van a ver ahí, en los primeros 5 versículos, van a ver predicado el evangelio. Si eso es lo único que decimos, eso es lo único que tenemos que decir. No meternos en argumentos teológicos ni nada de eso. Ahora, si quieren saber más por qué nosotros creemos lo que creemos, entonces tenemos que estar preparados para decirles por qué creemos lo que creemos. Pero lo único que tenemos que predicar es que Jesucristo murió por los pecadores, que resucitó de entre los muertos, y ahora por fe en Él podemos llegar al cielo. Punto y aparte. El problema es que empezamos a pensar, pero ¿y si me preguntan esto? ¿Y si me preguntan aquello? ¿Y si me dicen por qué creo en Dios? No importa. Tenemos que ser como aquel hombre ciego. ¿Se acuerdan que lo llevaron, que los escribas y los fariseos lo trajeron delante de ellos y le preguntaron, a ver, dinos, ¿cómo fue que este hombre te sanó? ¿Se acuerdan lo que dijo? Pues yo no sé, ¿verdad? ¿No sabes que es pecador? Pues yo no sé si es pecador y no. Yo lo único que sé es eso, que yo estaba ciego y ahora veo. ¿Cuántos estábamos ciegos antes de Cristo? ¿Cuántos vemos ahora? Eso es lo único que tenemos que decir. Prediquen el evangelio. ¿Sí? Eso es nuestra misión aquí en la tierra mientras estamos aquí, como pastores, como evangelistas, como cristianos, como maestros de escuela dominical, como lo que seamos. Si somos cristianos, si tenemos ese nombre de cristianos, eso es lo que estamos aquí para hacer, predicar el evangelio. Porque si no se les predica el evangelio, ¿cómo van a creer?
Sí, es lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 10, los versículos 14 y 15. Pablo hace la pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien ¿qué? No han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien ¿qué? Les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora noten que dice ahí: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cuántos no? Escuchen bien, ¿cuántos no han sido enviados a predicar el evangelio? Levanten su mano. Wow. Eso quiere decir que todos reconocemos como cristianos que hemos sido enviados a predicar el evangelio. Y eso hace que tengamos que hacernos la pregunta: ¿lo estoy haciendo? Porque si no lo estoy haciendo, no me estoy poniendo toda la armadura de Dios. Me está haciendo falta un elemento clave de la armadura de Dios para poder permanecer firme, para hacer frente al diablo. Y si me falta un solo elemento de la armadura que Dios me ha proveído a mí para ponerme, la falta de ese elemento me hace vulnerable a los ataques de Satanás. Me hace vulnerable. ¿Sí? Vamos a leer más adelante en nuestro estudio de Segunda de Samuel, creo, o en uno de los libros de Reyes, no me acuerdo muy bien, pero vamos a ver cómo alguien tira una flecha, ¿sí? Y mata a la persona que le pega esa flecha, porque entra por un lado de la armadura en un lado donde no estaba cubierto. ¿Ok? Así de importante es que tengamos puesta toda la armadura de Dios. Y si no estamos con nuestros pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz, que es parte de la armadura, entonces estamos descubiertos en alguna parte de nuestras vidas, y el enemigo puede a través de esa parte venir a atacarnos y hacernos daño. No podemos ponernos solamente ciertas partes de la armadura de Dios. Tenemos que tener, ¿qué nos dijo Pablo? Toda la armadura de Dios. Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 4, los versículos 1 al 5. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Escucharon eso? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué tiempo queda? Ninguno. Es en cualquier tiempo, ¿sí? Pero creo que Pablo quería enfatizar que había dos clases de tiempo: el tiempo apropiado y el tiempo que no es apropiado, y en los dos debemos de predicar la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, y creo que estamos en ese tiempo ya, creo que hemos estado en ese tiempo desde hace mucho tiempo, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Versículo 5, pero tú, sé sobrio ¿en qué? En todo. Soporta las aflicciones, haz obra ¿de qué? De evangelista, cumple tu ministerio. Si no lo sabían todos los que están aquí hoy, que decidieron venir, aún los que vinieron a fuerzas, ¿sí? Hoy están siendo llamados a ser evangelistas. ¿Qué van a hacer con ese llamado? ¿Qué vamos a hacer con ese llamado? ¿Qué vamos a hacer con ese mandato de nuestro Señor de predicar la palabra a través de Pablo en su escritura a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo? ¿Qué vamos a hacer con ese mandato de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo? Cuando se nos haga a nosotros que es conveniente, que es seguro, que es el momento indicado, o cuando no. Porque a veces buscamos el momento indicado, ¿no? Y siento que le debería hablar, pero me voy a esperar mejor a otro tiempo, cuando esté mejor el tiempo.
Cuando se vea como que no se levantó del lado equivocado de la cama, así todo enojado, enojada, y puede estar listo para recibir. A lo mejor ese problema que trae, a lo mejor esa situación en la que se encuentra es lo que lo está preparando para recibir el mensaje del Evangelio, y nos estamos perdiendo de la oportunidad de ser nosotros el que lleve a esa persona a los pies de Cristo en ese mismo momento. Entonces tienen que estar nuestros pies de nuevo. Nuestros pies tienen que estar calzados con la disposición de predicar el Evangelio de la paz. Pero luego también la pregunta es, ¿cómo es que predicar el Evangelio es parte de la armadura de Dios? ¿Por qué se nos dice que predicar el Evangelio es parte de la armadura de Dios? Bueno, pues qué bueno que preguntan, porque les voy a decir, ¿ok? La razón por la que dice que parte de la armadura es predicar el Evangelio es porque cuando predicamos el Evangelio a otra persona, esto nos da una oportunidad de escucharlo nosotros mismos para que recordemos de dónde salimos y hacia dónde vamos. Cuando estamos predicando el Evangelio a otra persona, esto es una oportunidad para nosotros de volver a oír el Evangelio predicado. ¿Sí? Básicamente nos lo estamos predicando nosotros mismos. Tengo un libro que se llama Dangerous Calling. Es un libro escrito para pastores, que quiere decir llamado peligroso. Y nos aconseja a los pastores que seamos tan buenos para predicarnos nosotros mismos el Evangelio a nosotros mismos como somos para predicarlos a otro. ¿Sabe por qué? Porque si no tenemos cuidado de estarnos predicando el Evangelio, de recordar de dónde nos sacó Dios, de recordar en dónde nos ha puesto y de recordar hacia dónde nos va a llevar, tenemos el peligro, pasamos por el peligro de perder el asombro de lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de lo que Jesús hizo en la cruz. Se nos hace algo común y corriente. Se nos hace algo como que, ok, Jesucristo murió en la cruz para salvarme. Ok, ya lo creí, ya estoy salvo, ya tengo el boleto en mi cartera, ya traigo el boleto en mi bolsa. En cuanto suene en cuanto escuche la trompeta, yo sé que me voy a ir. Y se pierde el asombro. ¿Se acuerdan del asombro que sintieron cuando cayeron de rodillas delante de Cristo, recibieron su perdón, lloraron delante de Él, su corazón se abrió delante de Él, se dieron cuenta de lo pecaminoso que eran? ¿Se acuerdan cuando se levantaron, lo asombroso que era el sentimiento que tenían en su corazón? Porque Cristo, el Hijo del Dios Todopoderoso, vino a la tierra a permitir que lo clavaran en una cruz para salvarme a mí. ¿Se acuerdan el asombro que sintieron? ¿Se acuerdan lo agradecidos que estaban? ¿Se acuerdan de ese sentimiento tan grande ahora estoy seguro que me voy a ir al cielo? Y perdemos el asombro de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Lo perdemos. Se nos olvida. Porque ya la hicimos. Ya estamos listos. Voy a la iglesia y el pastor habla apasionadamente acerca de que Cristo viene y puedo decir amén. Pero se vuelve común y corriente. Se vuelve un mensaje que entra por un oído y sale por el otro. Nos hacemos inmunes al asombro que una vez sentimos porque el Dios del universo nos había salvado. Entonces tenemos que estar con nuestros pies listos, calzados con la disposición de predicar el Evangelio de la paz, no solamente a otros, sino a nosotros mismos, para acordarnos de dónde nos sacó Dios, para acordarnos en dónde nos ha puesto y para recordarnos nosotros mismos hacia dónde vamos. Y cuando tenemos eso en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿saben qué? Satanás puede atacarnos, el mundo puede atacarnos, el pecado puede atacarnos, nuestro propio corazón puede atacarnos, pero ¿saben qué? No nos va a mover de donde estamos porque hemos creído en el glorioso Evangelio de Jesucristo. Predíquense el Evangelio y predíquenlo a los demás. Y si quieren matar 2 pájaros con una misma piedra, solo predíquenlo a los demás y ustedes mismos lo van a volver a escuchar. Pero lo tenemos que hacer, mis hermanos. Es parte de la armadura de Dios. Y es una parte importante de la armadura de Dios.
Entonces, la tercera parte de la armadura, los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Versículo 16. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. ¿Sí? ¿Dónde se pone el escudo? ¿El escudo se trae acá abajo? ¿El escudo se pone dónde? Enfrente. Y el escudo se carga en la mano izquierda. Lo que quiere decir que la mano izquierda se cansa, ¿verdad? Pero tenemos que mantener el escudo puesto, firme. Porque saben que Satanás diariamente nos está aventando dardos de fuego. Satanás diariamente nos está tratando de hacer caer y hacer que nos preocupemos por los dardos de fuego más que por levantar el escudo. Eso es lo que está queriendo hacer con los dardos de fuego. Tratar de que nos preocupemos más por los dardos de fuego que por levantar el escudo. ¿Sabían ustedes eso? Porque si estamos más preocupados por los dardos de fuego que levantar el escudo, saben que esos dardos de fuego nos van a llegar. Pero si nos preocupamos primeramente por levantar el escudo de la fe y ponerlo delante de nosotros, o sea que nuestra fe va a ir delante de nosotros a donde quiera que vamos, ¿sí? Entonces vamos a estar preparados para que cuando esos dardos peguen en el escudo, se apaguen solos. Porque no van a tener hacia dónde correr, porque no van a tener qué más que hacer, van a extinguirse solos. Sí, pero a veces estamos preocupados creemos que los dardos de Satanás son como mosquitos, ¿verdad? Y nos los andamos queriendo quitar. No, lo único que tenemos que hacer es levantar el escudo de la fe. Sí, ahora no estoy hablando de fe como la que habla mucha gente, ¿sí? Hay mucha gente que habla de la fe, pero habla de tener fe en la fe. En otras palabras, yo tengo fe en que mi fe me va a mantener en la fe. Yo tengo fe en que mi fe va a lograr todo lo que necesito lograr. Yo tengo fe en que mi fe es lo suficientemente fuerte para soportar cualquier cosa. Nuestra fe no es fuerte para soportar absolutamente nada. Porque la fe, únicamente por ser fe, no tiene ningún poder. La fe tiene que ponerse en Dios. Porque la fe no tiene ningún poder por sí misma, y la fe es solamente tan fuerte como el objeto sobre el cual estamos poniendo nuestra fe. ¿Sí? Todos están sentados en una silla ahorita, ¿verdad? Y cuando llegaron, se pusieron así enfrente de la silla, ¿y qué hicieron? Se dejaron caer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuvieron fe en que esa silla los iba a mantener sin caerse hasta el suelo. ¿No es cierto? Si hubieran tenido cualquier duda en que esa silla los podría sostener, no se hubieran sentado. Primero lo hubieran agarrado, le hubieran dado unos cuantos trancazos ahí, quizás con el pie le hubieran pegado para estar seguros de que los va. Pero estaban completamente seguros de que esa silla los iban a sostener y se dejaron caer sobre ellos. ¿Qué fue lo que los sostuvo? ¿Su fe o la silla? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que los sostuvo? ¿Su fe o la silla? La silla. Pero, ¿por qué? Porque ustedes tuvieron la fe y estaban seguros de que esa silla los iba a sostener. Es lo mismo con Dios. Yo puedo tener mucha fe. Yo puedo tener fe como esa que hablan de que mueve montañas. Yo puedo tener fe para declarar y decretar y decir y todo. ¿Saben qué? Pero si esa fe no está puesta en el Dios verdadero, si esa fe no está puesta en su Hijo, su único Hijo Jesucristo, si esa fe no está puesta en el poder del Espíritu Santo, esa fe no me va a servir de absolutamente nada. Es fe única y exclusivamente por tener fe. Y sabemos porque se nos dice en Hebreos 11:1. Ahora tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Ahora, usando la analogía de la silla, ustedes se dejaron caer en la silla porque esperaban que la silla los sostuviera, ¿cierto? No tuvieron ningún problema con sentarse. Así también nosotros tenemos que estar seguros, ¿sí?, por medio de esa fe, de que lo que Dios nos ha prometido se va a cumplir en nuestras vidas. De que las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Y tenemos que estar convencidos que aun cuando aún no vemos algunas de esas promesas cumplidas, al final todas esas promesas se van a cumplir, porque no estamos poniendo nuestra fe
en la fe que tenemos, estamos poniendo nuestra fe en el Dios que hizo la promesa. ¿Sí? Y eso es lo que nos mantiene seguros. Sabemos también lo que nos dice en Hebreos 11:6. Sin fe es que imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué haga? Crea primeramente que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Entonces es necesario que el que se acerca a Dios primero crea que Él existe. ¿Sí? De nuevo, no es la fe en la fe, es la fe en que Dios existe, y que si Dios existe, entonces sus promesas, todo lo que Él nos dice que va a hacer en nuestras vidas, Él lo va a hacer. Sí, eso es lo que quiere decir. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. ¿Cuántos estamos buscando a Dios diariamente? En oración, en la palabra. Si lo estamos buscando diariamente, entonces podemos estar seguros, porque tenemos fe en Dios, de que Él nos va a recompensar por buscarlo todos los días. Y eso es parte de nuestra armadura. La confianza que tenemos no en nuestra fe, la confianza que tenemos en Dios. Porque como cristianos sabemos que Pablo nos dice en 2 Corintios 5:7 que vivimos por la fe y no por la vista. La fe que es fe en la fe, saben que vive por la vista, porque declara y decreta y espera ver. La fe, que es la fe de la que está hablando el escritor a los hebreos aquí, es una fe que no tiene que ver para saber que se va a recibir lo que se pidió. Y aun cuando se tardara 10, 15, 20, 30 años, aun cuando no lo veamos hasta que lleguemos al cielo, de todas maneras estamos convencidos de que las promesas de Dios de nuevo son sí y amén en Cristo, y esperamos verlas tarde o temprano. Y algunos las vamos a ver más temprano que otros, y otros las vamos a ver más tarde que otros, pero esa es la fe que nos lleva a creer que el Dios del universo es fiel a lo que nos ha prometido. Y déjenme decirles algo: cada vez que nuestra fe, que está segura de lo que se espera y que sabe que Dios existe y que Él recompensa a quienes lo buscan, es manifestada aún en las pruebas más difíciles de nuestra vida, es como un balde de agua fría que cae sobre los dardos de fuego que nuestro enemigo nos lanza. Cuando nos está aventando dardos de fuego y nosotros vamos con el escudo de la fe por delante, es como agua fría que le cae al enemigo, es como agua fría que le cae a sus dardos y se apagan inmediatamente. Pero tenemos que llevar esa fe por delante. Tiene que ir esa fe por delante. Díganme, ¿qué puede hacer el diablo contra alguien que está completamente seguro o segura de que las promesas de Dios se van a cumplir en su vida? ¿Qué puede hacer el diablo contra alguien así? Absolutamente nada. Porque al estar seguro de que esas promesas se van a cumplir, ¿sí? Entonces no va a haber duda en nuestra mente y en nuestro corazón de que lo que estamos pasando ahorita no es gran cosa, como nos dice Pablo. Si esa fe fue la que llevó a Job a decir, aunque él me mate, de todas maneras yo voy a seguir creyendo en Él. Esa fe fue la que llevó a Pablo a gloriarse más en sus debilidades y más en las tribulaciones y en las persecuciones, porque sabía que la gracia que lo cubría era lo que le daba poder para ser más fuerte cuando más débil se sentía. ¿Sí? Esa fe es la que nos mueve a seguir caminando y poniendo un pie delante de nosotros, delante del otro, mientras estamos aquí en la tierra, aunque parezca ser que todo está en contra nuestra. Esa es la fe. Ese es el escudo de la fe. No la fe en la fe. Por favor, no sean engañados, no se dejen llevar por todos esos predicadores que hablan de, si tienes suficiente fe, entonces todo lo que digas te va a cumplir, ¿verdad? Me acuerdo de una canción muy antigua que decía, tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. ¿Se acuerdan? Tengo un Dios que todo lo puede
y me da todo. ¿Cuántos tienen ese Dios como su Dios? No, ninguno. Porque yo le he pedido muchas cosas a Dios que nunca me ha dado. Tengo años pidiéndole que me haga crecer de estatura. Y si es el Dios de lo imposible, ya debería de medir 1.80 yo. Pero no me lo ha dado. Le he pedido tantas cosas que no son cosas malas, no son cosas que son pecado, pero no me las ha dado. Pero tengo que tener fe en que Él como Dios sabe mejor lo que me conviene a mí, en mi situación presente, que lo que yo le estoy pidiendo. ¿Sí? Esa es la fe de la que estoy hablando aquí. No la fe que busca torcerle el brazo a Dios para que Él haga lo que yo quiero, sino la fe que busca estar satisfecho con lo que Dios está dejando que pase en mi vida ahorita, porque es lo que Él quiere. ¿Sí? Ese es el escudo de la fe. Pero muchos se tapan con lo otro clase de fe que creen que es escudo y no es escudo, porque en cuanto Dios no les cumple lo que piden, en cuanto Dios no les da lo que quieren, empiezan a perder esa fe y empiezan a pensar que Dios los ha dejado solos. Porque el que tiene la segunda clase de fe está firme en Él y no importa que pase lo que pase. Noten lo que nos dice Juan en primera de Juan capítulo 5, los versículos 4 y 5. Porque ¿cuántos? Todo el que ha nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se fijan? No el que cree que Dios le puede dar todo lo que quiera, no el que cree que Dios va a hacer lo que le pida simplemente porque dice la palabra mágica en el nombre de Jesús, como si fuera un encanto mágico, como se usa el abracadabra y todo lo demás. No, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el que tiene esa fe en su corazón, entonces Él es el que ha vencido al mundo. Por eso de nuevo el escritor a los Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 10, los versículos 22 al 23, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de ¿qué? De la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Versículo 23, mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es ¿quién? El que prometió. La fe no es puesta en la fe es puesta en quien hizo la promesa. ¿Sí? Y eso es lo que hace nuestra fe, el escudo que nos protege contra los dardos de fuego de Satanás. ¿Sí? Miren lo que dice Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 6 al 9. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar, noten, por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Versículo 7. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes, noten, es mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe se manifiesta en alabanza a Dios, en gloria a Dios, en exaltarlo a Él. ¿Sí? Noten el versículo 8, dice, ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él, aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso. Noten el versículo 9, por favor, porque están alcanzando la meta de su fe, que es ¿qué? La salvación. Para mucha gente la fe tiene muchas otras metas, y la salvación, bueno, eso va a ser al final. No, Dios quiere que estemos seguros de nuestra salvación hoy, aquí, esta mañana.
que por fe en Cristo somos salvos de la condenación eterna, del juicio perfecto de Dios, y que esa fe sea el escudo que usamos para apagar todos los dardos de fuego que el maligno nos avienta. No me digan, no levanten su mano, esto es entre ustedes y Dios, pero debo preguntar, ¿esa es la fe que tenemos todos? Esa es la fe en la que estamos, que nos hace confiar en Dios y no en nuestra fe. Esa es la fe que proclamamos, porque si esa es la fe que proclamamos, debemos de siempre andar con esa fe delante de nosotros, y todos los dardos que el maligno nos aviente se van a extinguir en cuanto peguen contra ese escudo, porque esa es la fe que nos salva, y por medio de esa fe llegamos a la meta, que es la salvación. No tener todo lo que queremos tener aquí en la tierra, no ser ricos y tener las bendiciones materiales de la tierra, que no tienen nada malo. No estoy diciendo que eso tenga algo de malo. Si Dios nos lo da, gloria a Dios, lo recibimos con gratitud y lo usamos para su honra y su gloria. Pero si no nos lo diera, tenemos algo mucho más glorioso en el cielo cuando Él venga por nosotros. Y si lo perdiéramos todo, pero nuestra alma está segura en las manos de Cristo, eso es todo lo que necesitamos saber. Porque no tenemos que preocuparnos por lo más importante que tenemos, que es nuestra alma eterna. Porque todos y nosotros vamos a ser eternos, somos eternos, ¿sí? Todos vamos a vivir eternamente. Por la fe en Cristo, unos vamos a vivir en el cielo. Sin la fe en Cristo, por rechazar la fe en Cristo, otros van a vivir eternamente en el infierno. Pero todos vamos a vivir eternamente. Pablo, de nuevo en Romanos capítulo 5, los versículos 1 y 2 nos dice: así pues, justificados, ¿por qué? Por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por quien tenemos también, ¿por qué? Por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos, ¿qué? Firmes, y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nos mueve. Eso es lo que nos mantiene firmes y poniendo un pie delante del otro, aun cuando estamos en las pruebas más difíciles. Sigue diciéndonos en el versículo 17: cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Saben lo que está diciendo aquí en palabras así bien sencillas? Que quede bien claro en su mente que ustedes ya son salvos. Eso es lo que está diciendo. Que quede bien claro en su mente que ustedes ya son salvos. Protejan su mente con ese conocimiento. El casco, se usa para proteger la cabeza. Entonces debemos cuidar lo que entra en nuestra cabeza por medio de nuestros ojos, por medio de nuestros oídos, nuestros pensamientos. Cuando tenemos malos pensamientos debemos decir: no pensé que pudiera ya como cristiano tener esos pensamientos, pero sí los tengo. Pero ¿saben qué? Alcancé salvación. No pensé que pudiera portarme de esa manera como cristiano, pero no sé dónde salió, pero tropecé y caí y me porté así. Pero ¿saben qué? Alcancé salvación. Sí, Satanás, yo sé que todo de lo que me estás acusando por medio de otras personas incrédulas, quieren hacer menguar mi fe, quieren hacer que deje de creer en el Señor, quieren forzarme a dejar sus caminos, pero ¿sabes qué? Soy salvo en Cristo Jesús, y eso ni tú ni nadie me lo puede quitar. Eso es lo que está diciendo, que se cubran con ese conocimiento. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es estar seguros de que si Dios dice que todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo, y nosotros lo hemos hecho, podemos estar seguros de que ¿qué? Que somos salvos. Porque no estamos confiando en nada que nosotros hayamos hecho, estamos confiando en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿Cuántos de nosotros fallamos a veces diariamente? Levanten su mano, todos los que fallan diariamente a veces. Los que no levantaron su mano son mentirosos, y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos.
Yo por eso levanté mis dos manos, porque en pensamiento, en palabra, en hecho, de alguna manera fallamos a veces, pero ¿saben qué? Somos salvos. ¿Sí? Porque una de las formas en las que Satanás viene y juega con nuestra mente, no con nuestra mente, sino por medio de otros, ¿sí? Y nuestro corazón. Usa a otras personas, a veces incrédulas, para venir a atacar, queriendo sembrar duda en nuestro corazón de si somos salvos o no. Las últimas 3 noches he tenido un sueño que, espero que no sea una profecía, pero he tenido un sueño de algo del pasado. Y me levanto así como que, wow, todavía estoy pensando en eso, me tengo que decir a mí mismo, no te preocupes, eres salvo en Cristo Jesús. No te preocupes, la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú eres limpio de toda maldad en Cristo Jesús. No te preocupes, la palabra de Dios dice que si te arrepientes de tu pecado y lo dejas, ¿sí? Entonces Dios te va a recibir, y tú eso fue lo que hiciste y eres salvo en Cristo Jesús. Y mírenme, aquí estoy predicando delante de ustedes, no como un hombre perfecto, sino como un pecador que fue salvo por la sangre de Cristo Jesús. Y eso es lo que nos tenemos que recordar todo el tiempo, ¿sí? Porque es parte de la armadura de Dios. Sí, Juan nos dice en primera de Juan, capítulo 2, los versículos 24 al 29, noten, que permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto acerca de quienes los engañan. La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no falsa, permanezcan en Él tal y como Él les ha enseñado. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y cuando venga no nos alejemos de Él avergonzados. Versículo 29, si saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia ha nacido de Él. Se fijan, si permanecemos en Él, cuando Él se manifieste no vamos a huir avergonzados. Vamos a encontrarlo frente a frente porque estamos listos, porque hemos puesto nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí? Y qué mejor parte de la armadura que estar convencidos de lo que la palabra nos dice acerca de lo que Jesucristo hizo por nosotros. En primera de Juan capítulo 5 y el versículo 13 nos dice, les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, noten, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Para qué? Para que sepan, para que estén seguros, para que no haya duda, para que se respalden en la verdad de que tienen vida eterna en Jesús. Pongan su mente entonces en las cosas de arriba, en las cosas que están en el cielo. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías nos dice en Isaías 26, 3 y 4, tú guardas en cuánta paz, completa paz, a quien siempre que piensa en ti y pone en ti su confianza. Versículo 4, confíen siempre en el Señor porque Él es la roca eterna. ¿Se fijan? Confíen en Él. Créanle a Él. Sí, créanle a Él. Pablo nos dice en Romanos 12, 1 y 2. Tengo que apurarme aquí. Así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y luego les dice, conozcan bien la palabra de Dios, conozcan y usen bien la palabra de Dios. Eso es lo que dice ahí cuando dice, y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esgrimar quiere decir que se usa bien. Sí, tenemos que conocer bien la palabra de Dios y usarla bien, usarla como Él nos ha enseñado que la debemos de usar, no para ganar argumentos, no para tratar de comprobar nuestra posición teológica, simplemente hablar de las verdades que ella
nos habla, ¿sí? En Hebreos 4, versículo 12 se nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿No es cierto eso? Ahorita la palabra de Dios está discerniendo nuestros pensamientos, está discerniendo nuestras intenciones, está llamándonos, está poniendo una luz sobre nuestras vidas y nos está dejando saber en dónde estamos, quizás no donde deberíamos de estar, en dónde deberíamos de movernos un poco más, etcétera, etcétera. Y haríamos bien en hacerle caso a la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 2:15, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, noten, y que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que usar la palabra de Dios bien, pero para usarla bien tenemos que conocerla. Para usarla bien tenemos que practicarla, ¿sí? Si a ustedes los ponen en un concurso de esgrima, por ejemplo, ¿sí? Y les dan su espada y les dan todo el uniforme y todo eso, y les ponen a un espadachín experto delante de ustedes, y empieza el camarada, ¿verdad? Y ustedes están ahí, tienen todo el mismo equipo que él tiene, pero ¿qué van a hacer si no lo saben usar? Van a correr, es lo que van a hacer. Van a correr porque no van a tener la habilidad para enfrentarse a él, ¿sí? Pero tenemos que conocer la palabra de Dios y tenemos que saber cómo usarla. Por eso Pablo les escribe a los colosenses en Colosenses 3:16: la palabra de Cristo habite como ricamente en ustedes. Colosenses 3:16: instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría, canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Notan que la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse unos a otros, ¿sí? Y luego ya tenemos toda la armadura de Dios, ya estamos listos para ir a hacer la guerra, ya estamos listos para defendernos contra Satanás, ¿cierto? Pues no, todavía falta una cosa más. Noten en el versículo 18: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos siempre orando por todos los santos, ¿sí? Nos podemos poner toda la armadura, pero si no vamos a Dios en oración, si no vamos a Dios pidiéndole: Señor, tú guíame, tú dirígeme, tú guárdame, tú protégeme, Señor, tú ayúdame a usar bien la armadura y ayúdame a usarla como tengo que usarla para poder traer gloria a tu nombre, proteger mi corazón y proteger a mi familia, Señor, tú hazlo. Si no vamos a Él en oración, no voy a decir que de nada nos sirve, ¿sí? Pero tenemos más poder cuando estamos delante de Él en oración, pidiéndole que Él nos guíe y nos enseñe, ¿sí? Entonces, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos, ¿sí? En el Salmo 40, los versículos 1 al 3 dice: yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso, que quiere decir lodo básicamente, y plantó mis pies sobre una roca. ¿Quién es esa roca? Jesús. Y me hizo caminar con paso firme. Puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron y pusieron su esperanza en el Señor. ¿Serían? Esa es la vida que da testimonio de la existencia, que da testimonio de que Jesucristo vive en nuestro corazón, ¿sí? Filipenses capítulo 4, los versículos 6 y 7. Noten lo que Pablo les dice a los filipenses ahí. Filipenses 4, 6 y 7. Dicen: no se preocupen, ¿por qué? Por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego, con acciones de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero es que tanto pensar en Cristo Jesús, pastor.
¿Serio? ¿Andan pensando en Él todo el tiempo? ¿Todo el día? ¿Cada hora de cada día? ¿Cada minuto de cada hora? Si somos honestos sabemos que no, ¿verdad? Por eso la Biblia nos tiene que decir que debemos mantener nuestro pensamiento en Él. ¿Sí? Por eso la Biblia nos tiene que exhortar a hacerlo. La Biblia nos exhorta a hacer cosas que como seres humanos no nos es natural hacer. Porque la Biblia es un libro sobrenatural. ¿Sí? Es un libro que viene y que nos enseña cómo debemos caminar aquí en la tierra. Y aun cuando somos hombres y mujeres de carne y hueso, hay un ámbito espiritual en el cual nos movemos y debemos movernos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y luego noten lo que Pablo les pide en los últimos versículos. Oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y de a conocer, noten, sin temor el misterio del Evangelio. Si el apóstol Pablo tenía temor de predicar el Evangelio, ¿okay? Entonces eso debe de hacernos a nosotros si el apóstol Pablo está pidiendo que oren por él para que no tenga temor, entonces yo estoy en buena compañía al tener temor de predicarlo. Sí, estamos en buena compañía. Pablo también tenía temor, pero Pablo, a pesar de su temor, ¿qué hacía? Seguía predicando. Y nosotros también, como Pablo, como apóstoles del Dios Altísimo que somos, aun cuando nos dé temor, tenemos que seguir ¿qué? Predicando. Y si es necesario, usemos palabras. Lo que quiere decir que prediquemos primeramente con nuestra vida, ¿sí? Prediquemos con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar. Y cuando sea necesario, usemos palabras. Dice, hablando del Evangelio en el versículo 20, del cual soy embajador en cadenas, oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Salutaciones finales, versículos 21 al 24, mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Dice, nuestro querido hermano Tíquico, que es un fiel ministro en el Señor, habrá de comentarles todo acerca de mis actividades, para que también ustedes estén al tanto de todo. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan todo lo referente a nosotros y para que de esa manera sus corazones reciban consuelo. Porque acuérdense, él estaba en la cárcel, ellos estaban preocupados por él, pero manda a estos hermanos para que les diga todo lo que está pasando, bueno y malo, y ellos puedan ser consolados por el Señor. Versículo 23, que Dios el Padre y el Señor Jesucristo concedan a los hermanos paz, amor y fe. Que la gracia sea con todos los que con amor inalterable aman a nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Oremos.